Buenos días, chicos. ¿Sí me escuchan bien? Buenos días, profe. Sí, Buenos días, Wendy. Ok, vamos a comenzar entonces. Ya. Ya habíamos acabado una revisión rápida de todos los conceptos más básicos de genética, estructura del ADN, todo esto. Vamos a comenzar a hacer esto. Me acuerdo que solo leímos, me parece, este ejercicio. Dice, la imagen muestra la herencia de la característica denominada pico de viuda en 3 generaciones de una familia. Las personas con este rasgo exhiben la aparición de un contorno en forma de V, parecido a un pico en la línea capilar de la frente, alelo V. Así. Con base en la información, identifique la afirmación correcta. Entonces, para que los que estén interesados en saber, esto es un pico de viuda. Lo que decimos nosotros las famosas entradas de alguien es una herencia que ya viene en genética. Entonces, vamos primero a aprender o a saber qué es lo que tenemos aquí. Este ya sabemos que es un árbol genealógico, no es nada nuevo, ya hemos visto algunas veces, a veces hasta por deber hemos hecho esto, pero en genética tiene que tener características muy especiales. Primero, en genética siempre un árbol genealógico de estos siempre tiene que tener mínimo 3 generaciones, si no, no sirve. Uno de estos. Entonces, tenemos la generación progenitora y cada una de las generaciones que salen de estos se van a llamar generaciones filiales o generación filial. Entonces la F1 será la primera generación filial, que son todos estos de aquí, y la F2 la segunda generación filial. Listo. Siempre tienen que ver que en un árbol de estos, o siempre se van a diferenciar, tanto individuos de sexo masculino como individuos de sexo femenino. De sexo masculino pues estarán siempre con un cuadrado y de sexo femenino siempre con un círculo. Ahora, estos árboles siempre se hacen para estudiar un patrón, para estudiar una característica en específico. Siempre. Siempre las personas que estén con la característica, que posean el, el fenotipo, es decir, ya habíamos visto lo que es fenotipo, la manifestación clínica, la manifestación física o fisiológica del genoma. Todo individuo que posea, sea hombre o mujer, va a estar pintado. En el caso de que sea masculino, pues el cuadrado, y en el caso de que sea femenino, pues el círculo. Esas 3 características ustedes deben siempre ver y entender qué es lo que está hablando aquí. Repito, 3 generaciones filiales, si no nos sirve, ¿cómo se llama? El árbol genealógico, en cuadrado sexo masculino y en círculo sexo femenino y pintado, o sea, cual fuere, el, el Dominante, que posea. Perdón, David. dominante, ¿no? No, pero muy bien, gracias que dijiste eso. Ya vamos a ver cuáles son dominantes. En este ejercicio sí vale decir el dominante. Y pintados los que tengan la característica. Ahora bien, ¿qué define para que un rasgo esté presente o no esté presente? Pues lo que dijo David, la herencia. Vamos a recordar un poquito. Nosotros decíamos que un rasgo era dominante cuando tenía un solo alelo que codifique para ese rasgo, ¿verdad? O también puede tener 2 alelos que codifiquen para eso. A esos alelos que están presentes en uno de los brazos del cromosoma y que codifican a esa característica, solo hace falta uno de esos, se llama el que la herencia es dominante, tiene una herencia dominante. En cambio, ¿qué pasaba? Como con el ejemplo de los ojos. Lo contrario es que un rasgo tendrá una herencia recesiva
cuando necesita dos alelos presentes para que se exprese. Repito, una característica será dominante cuando tiene un solo alelo de la característica y con eso ya es suficiente para que se presente. O también puede tener dos alelos dominantes, pero siguen siendo dominantes. O sea, no es que porque esté solo uno o dos, o sea, en dos ya dejó de ser dominante. No, sigue siendo dominante. O sea, codifica para la misma característica, pero su dominancia sigue estableciéndose. Y recesivo cuando existen dos genes que codifiquen para lo mismo. ¿Ya? Obviamente van a ser el mismo gen. Me estoy refiriendo aquí al mismo. O sea, así que hablando del ejemplo, si aquí en este caso la persona tenía un solo gen para que codifique para estas entradas, entonces la persona presentará las entradas. O en el caso de que fuera que la persona presenta dos, en los dos alelos presenta el gen que codifica las entradas. Entonces, peor aún, con más razón va a codificar, va a presentar las mismas entradas. Ojo, estoy hablando del mismo gen. No estoy diciendo que son dos genes dominantes distintos, no, el mismo gen. Porque eso es otra cosa, dos genes dominantes que sean distintos. Pero a esto hay que añadirle dos términos nuevos. Una persona o una herencia dependiendo de cuál es la simetría de sus genes, tendrá otra característica más. Una persona será heterocigoto cuando en su genoma tiene un dominante y un recesivo. Pero ojo, esto no estamos todavía, no estamos diciendo cuál se expresa, solo estamos diciendo que tiene un dominante y un recesivo. Pero por lógica ya sabemos que el que se expresa es el dominante. En cambio, será homocigoto cuando tiene dos alelos iguales. O bien puede ser dos recesivos o bien puede ser dos dominantes. Cualquiera de las dos, pero que esté presente de esa manera. Repito, una persona será heterocigoto cuando presente en sus alelos un alelo dominante y un alelo recesivo. En cambio, será homocigoto cuando presente dos alelos iguales en su genoma. O bien son dos alelos recesivos o bien son dos alelos dominantes. Ojo, nos seguimos refiriendo a que tienen que ser el mismo gen, que codifiquen igual. Es decir, si es ojos azules, pues los dos tienen que ser ojos azules, porque no quedarían, si es que son cabello negro, pues tiene que ser cabello negro, ambos genes, en el caso de ser dominantes. Pero eso nos referimos como homocigoto y heterocigoto. ¿Me comprendieron esto, chicos? Ok, gracias, David. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? Ya. Entonces, con base a eso, como ya sabemos qué significa ser dominante y qué significa ser recesivo. Porque recuérdense lo que dije en la anterior clase. Eso sí me acuerdo que les dije. Dominantes con mayúscula, recesivo con minúscula. Vamos, en base a lo que ya ahorita hemos conocido, hemos visto, vamos a analizar el cuadro, el árbol familiar de este individuo, de esta familia. Entonces entendemos. Primero vamos a observar por dónde se está partiendo la generación filial, cuál es la generación que por donde está haciendo eje, por así decirlo, y encontramos que son estos de aquí. ¿Ya? De aquí estamos viendo tanto los ancestros de este individuo de sexo masculino y los ancestros de sexo femenino y vemos sus hijos. Entonces este es el eje donde se está basando
el arboligrama. Vamos a examinarlos. Vemos que aquí está el abuelo o el individuo de sexo masculino de esta persona y encontramos que tiene el gen, tiene la característica, pero lo tiene de una manera heterocigota. Ya sabemos que el gen, ya podemos ver ahí, que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Solo sabiendo esto, solo viendo esto, un alelo dominante y un alelo recesivo, podremos determinar ya qué herencia es, si es dominante o recesiva, solo viendo a ese individuo. Sabiendo que tiene un alelo dominante, es Es heterocigoto, ¿no? perfecto, muy bien también. Pero yo me refería también a la herencia. Lo como dice David, es dominante. ¿Por qué? Porque tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, ¿qué decíamos de la herencia dominante? Solo hace falta un alelo de esos para que para que la genética se exprese. Entonces, esta característica de pico de viuda, o las entradas que decimos nosotros, ha sido de una herencia dominante. Solo hace falta que uno de ellos, uno de los alelos, sea el que codifica esto, sea dominante para que la persona lo exprese. ¿Me entendieron esto, chicos? ¿Aló? ¿Alguien alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Y como dijo Wendy, son heterocigotos. Sí, perfecto. Son heterocigotos porque hay un alelo dominante y un recesivo. Entonces el individuo presentó el carácter, era heterocigoto, pero su herencia era dominante. Es por eso que solo necesitaba uno de los alelos para que presente. Vamos a ver a su pareja. ¿Cómo es? Este individuo de sexo femenino. Ahí está. No presenta el carácter. Su herencia y no tiene ningún alelo dominante, tiene dos recesivos. Entonces se confirma la teoría que dijimos acá, porque la herencia tiene que ser dominante. Al esta persona no tener ningún alelo dominante, entonces no presenta la característica. Entonces, perfecto, nuestro análisis ha sido correcto, ya que, sí, ya que la herencia de este carácter sí es dominante. Esta persona tiene dos alelos recesivos, entonces no tendrá estas entradas. Las personas que tienen esos dos alelos recesivos tienen así, redondo. Pero esta persona no tiene la característica porque tiene dos alelos recesivos. Vamos a ver por parte de la familia, de la ascendencia de esto, de la pareja de esta persona. Vamos a ver y encontramos que el padre no tiene la característica. ¿Por qué? Porque vemos su genoma y tiene dos alelos recesivos. Ah, ok, entonces como no tiene dominante, no presenta ninguno, no presenta la característica. Pero en cambio la madre sí presenta la característica. Ahí lo vemos, está pintado. Entonces y vemos que tiene un alelo dominante. Entonces la herencia sigue confirmándose que es herencia dominante, que es un alelo que se presenta de la característica y otro alelo recesivo. Y así podremos ir analizando todos, todos, todos. Y todos van a cumplir la misma lógica. Los que no tienen van a tener siempre dos alelos recesivos, por ejemplo, y los que tienen, pues siempre tendrán un alelo dominante
mínimo. Aquí no nos dice, ya vamos a averiguar qué tiene. Entonces, lo interesante está acá, en la hija de esta pareja, donde la, donde la, donde la hija sí tiene el carácter. ¿Lo ven? Presenta el carácter. Pero, muy aparte de seguir también lo tradicional que por el cual todos tienen de un alelo dominante y un alelo recesivo, también dice que podría tener un genoma distinto, pero que va a tener la misma característica. Va a presentar. ¿Y ese genoma cuál es? Donde tenga dos alelos dominantes. Es probable. Pero está presentando también la característica. Entonces puede tener cualquiera de los dos genomas y presentar la característica. Puede ser heterocigota o como puede ser homocigota, dominante, tal como dijimos acá. Entonces ahora sí vamos a ver desde el punto de vista de que Wendy nos mencionó. Ya sabemos cuáles son dominantes y recesivos, pero ahora vamos a ver esto. Todos los que tienen la característica, todos los que son, o sea, todos los que son dominantes, porque sabemos que esta herencia es de caracteres dominante, vemos que son heterocigotos. Un dominante, un recesivo, un dominante, un recesivo, un dominante, un recesivo, un dominante, un recesivo. Pero en el último, vemos que también puede ser homocigoto, porque podría tener dos alelos dominantes y presentar la característica. Y ahora vamos a ver a las personas que no tienen el rasgo. Recesivo, 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 recesivo. Todos son recesivo y recesivo. Todos tienen una característica de tener el mismo alelo, es decir, dos alelos recesivos. Por lo tanto, todas las personas que no tienen son homocigotas. Y eso se traduce en algo que siempre se cumple. La herencia recesiva, chicos, toda la vida tiene que ser homocigota, si no, no puede existir herencia recesiva. Repito, la herencia recesiva siempre, 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 toda la vida va a ser homocigota. Porque necesita dos alelos iguales para expresarse. Entonces, las personas que no sean homocigota, pues imposible que tengan una herencia recesiva, imposible. Porque son dos alelos los que se necesitan para eso. Y al momento de expresar una herencia recesiva, tiene que tener esos dos alelos, y si tiene dos alelos iguales, se llama homocigoto. Ahora bien, la herencia dominante, y eso también pueden ponerle como una regla, como una ley, la herencia dominante la herencia dominante puede ser o heterocigoto, como vimos en estos casos, o ser homocigoto, tal como vimos acá. Entonces, esos dos casos existen de la herencia. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté No claro? entendido, profe. Ok, Wendy, gracias. ¿Alguien más, algo que no esté claro, algo que no se entendió, que se confundió? Pero por supuesto. ¿Dónde será? Hasta heterocigoto y homocigoto sí se comprendió todo. No, sí, que sí dijo. Sí se había comprendido todo. Entonces vamos a analizar esto. Ok. Vamos a analizar este gráfico. Otra vez rapidito. Vemos que vemos que las personas que tienen, como veamos, vamos a ver en esta generación primordial, en esta generación progenitora, vamos a ver esto. Las personas que presentan el rasgo tienen tienen un alelo dominante. ¿Ya? Eso lo habíamos visto. Entonces, siempre por ese análisis
vemos que la herencia de este rasgo va a ser dominante. Es una herencia dominante porque tiene un alelo dominante. Y solo hace falta uno de estos para que se exprese. Como ellos tienen como tienen un alelo dominante y tienen el rasgo, significa que la herencia de este carácter, de estas entradas, es de carácter dominante. Necesita solo un alelo necesita un solo alelo para que se exprese. Nosotros vimos que todos cumplen lo mismo. Todos los que se presentan en carácter vemos que tienen un alelo dominante, un recesivo, un alelo dominante, un recesivo. Pero nos topamos con la sorpresa de acá, que una de las nietas, tiene, aparte de tener la posibilidad de tener ese carácter dominante y recesivo, tiene también la posibilidad de tener dos caracteres dominantes y seguir presentando el rasgo. Entonces hay dos posibilidades para que una persona tenga un carácter dominante, o bien que sea heterocigoto, un dominante y un recesivo, o que sea homocigoto, dos alelos, dos alelos dominantes. Y es por eso que sacábamos de esta conclusión, que una herencia dominante de un carácter tiene dos situaciones, o bien que es heterocigoto, donde aquí vemos un dominante y un recesivo, un dominante y un recesivo, un dominante y un recesivo, es heterocigoto, cumple esto de aquí, o también existe la posibilidad que una persona que tenga herencia dominante sea homocigoto. Pero ¿cómo va a ser ese homocigoto? Así, dos caracteres dominantes. Existe la posibilidad. Ahora bien, vamos a analizar a los que no tienen la característica. Vemos que esta persona no lo tiene. Tampoco lo tiene, este de acá. ¿Y qué pasa en su genoma? Ellos tienen dos alelos recesivos. Dos alelos recesivos. Entonces, vemos que no lo tienen y tienen dos alelos recesivos. Como no existe como solo existen alelos recesivos en estas personas que no lo tienen y se cumplen en todas las personas que carecen del rasgo, sabemos que la herencia, por análisis, seguimos entendiendo que la herencia sigue siendo dominante, porque como ellos tienen recesivo y no tienen, pues lógicamente los que tienen uno sí van a tener, entonces eso se confirma con las otras personas. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Hello? ¿Ahí? Ok. Entonces, le decía que analizando a las personas que no tienen, vemos que a las personas que carecen del rasgo, vemos que tienen dos alelos recesivos y bajo ese análisis observamos y decimos, como solo tienen alelos recesivos y no tienen las entradas, esto del pelo, entonces entendemos que solo los que posean un alelo dominante lo van a tener. Entonces seguimos confirmando esto de que la herencia es dominante y lo vemos en el resto de las personas. Es un análisis que ya hicimos. Pero lo interesante aquí es ver que todas las personas que no tienen el rasgo, obligadamente tienen que tener dos caracteres recesivos. Entonces, obligadamente las personas que no tengan esto han sido homocigotos, porque tienen dos caracteres recesivos. Y eso es algo que es una regla en la herencia recesiva. Para que una herencia recesiva se presente, porque ya sabemos que la herencia recesiva en el caso de este cabello era la línea redonda, para que una herencia recesiva se presente, de ley tienen que ser homocigotos. Porque siempre un carácter recesivo necesita de que los dos alelos expresen lo mismo, sean recesivos. Es la única forma para que un carácter o para que una característica, un fenotipo recesivo se presente. No puede haber un dominante y un recesivo. No pueden ser heterocigotos de ninguna manera.
Porque el momento que ya son así, se va a presentar el de aquí. Ese va a ser el fenotipo que va a caracterizarlo, pero el de aquí ya no se va a presentar. Entonces, imposible. Y eso era lo que decía que es una ley en herencia recesiva. Para que una herencia recesiva se presente, de ley tiene que ser homocigoto. Los dos alelos deben ser recesivos. Y esa era lo que yo me refería aquí, decir, herencia recesiva de ley tiene que ser homocigoto. Por esto. Y aquí está comprobado. Y esto que les estoy diciendo ahorita se aplica en cualquier carácter, en absolutamente cualquier. Un poquito mejor comprendí. Me hice entender un poquito más, chicos. ¿Sí? Ok. Qué bien. En base a esto vamos a ver lo que dicen los enunciados. La descendencia de los individuos que carecen del rasgo pico de viuda es heterocigoto recesiva. ¿Verdadero o falso? No puede ser heterocigoto, profe, porque si tiene que ser recesiva, tiene que ser homocigoto. Exacto. Justo lo que les dije. No puede ser heterocigoto, imposible. Porque vamos a ver, la descendencia de los individuos que carecen del rasgo. Ok, vamos a ver los que no tienen. Ellos. ¿Es heterocigoto recesiva? Pues recesiva sí es, pero heterocigoto no. De ley tiene que ser homocigoto, tal como dijo Bueno. Entonces no puede ser heterocigoto. Esta está mal. Siguiente, la descendencia de los individuos que carecen del rasgo. Bueno, esta es la misma enunciada. Es repetida. La descendencia de los individuos que poseen el rasgo pico de viuda es homocigoto dominante. Pensaránle bien. Verdadero, dice David. Si es verdadero. Vamos a dejarle como si fuera una de las respuestas. Pero necesito que entiendan, que se recuerden bien. ¿Qué dijo David? No, eso es lo que decíamos. Justamente, entonces vamos a analizar eso. Una persona que presente el rasgo es homocigoto dominante. Sí es verdadero. De hecho, sí es verdadero, tal como dijiste, David. Porque, por ejemplo, esta persona de aquí es homocigoto. Puede ser homocigoto, dominante, y presenta el rasgo. Entonces, eso sí es cierto. Una persona que presenta el rasgo de pico de viuda es homocigoto dominante, sí. Sí es cierto esto. Perfectamente. Pero no solo puede ser homocigoto dominante. También puede ser heterocigoto dominante, como el resto de las personas. Entonces, no es que sea obligatoriamente que sea homocigoto para que presente el rasgo. También puede ser heterocigoto. Pero lo que dice aquí es cierto. Poseen el rasgo pico de viuda, es homocigoto. Sí es cierto. Pero no es algo que diga como que o sea, siempre se va a cumplir. Además, como dice, con base en la información, nosotros vemos que aquí existen casos donde existe la posibilidad de que sean heterocigotos y presenten el rasgo. Entonces, esto totalmente es cierto, sí, pero es todos los casos o es siempre que se cumplen, no. La última, en cambio, que dice, la descendencia de los individuos que carecen del rasgo pico de viuda es homocigoto recesiva.
verdadero, que se cumple, es cierto, no es cierto, que carecen, dice. Eso sí es verdadero. ¿Y eso se cumple en todos los casos del árbol genealógico? Sí, exacto. Eso sí se cumple aquí, en todos. Todos tienen que ser homocigotos recesivos para no tener el rasgo. Y era justamente lo que dijimos. La herencia recesiva por ley debe ser siempre homocigota. Jamás puede ser heterocigota. Porque si fuera heterocigota, ya sería dominante. Es por eso que la respuesta ha sido esta. ¿Se ha comprendido, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? ¿Todo se ha comprendido? ¿Todo se ha entendido? Pues no hay ninguna pregunta. Pues bien. Esto que vimos aquí se llama, bueno, no sé dónde está, pero en qué cromosoma está. Pero todas las herencias que tengan que ver, recuerdan que habíamos hablado acerca de que existen 22 cromosomas y existen en los primeros 22 se llaman de una manera y el último es de otra manera. Los primeros 22 se llaman cromosomas somáticos o autosomas. Toda la herencia que esté ligada a esos cromosomas es lo que alguna vez hemos escuchado que dice herencia autosómica. Y esta herencia puede ser o dominante o recesiva. Y es justamente lo que acabamos de ver aquí. Esas leyes se cumplen en esta herencia, la autosómica. Dominante o recesiva se cumple esto de aquí. Esto que acabamos de ver, se cumple en las herencias. En la herencia autosómica. Esto de aquí. Y es muy importante porque esto es siempre en los primeros 22 cromosomas. Cualquier herencia que esté ligada a los primeros 22 se cumple de esta manera. Siempre así. Pero la herencia que esté ligada a los últimos cromosomas, es decir, sea el cromosoma X o el cromosoma Y del varón o de la mujer, tiene un tipo de herencia especial. Y eso es lo que llamamos herencia ligada al sexo. Ya. Esta herencia ligada al sexo tiene un patrón muy especial. ¿Ya? Y se diferenciará o se clasificará dependiendo de en qué cromosoma estés. Nosotros sabemos que existen dos cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y. El X está en el sexo femenino y el Y está en el sexo masculino, ¿verdad? Eso ya lo conocemos. Eso no es algo nuevo para nosotros. ¿Cuál es en qué varía, mm, en qué varía esta cuestión? En que gracias a la segregación de cromosomas que existe en la meiosis, en la segregación de la herencia, y que sabemos que de los dos cromosomas que los dos cromosomas X que tiene una mujer porque se habían duplicado en fase S,
una cromátide, cada una de las cromátides de esos dos cromosomas, son 4 cromátides, se van una a cada gameto que salió. Y en cambio del cromosoma Y se irán, para que más o menos lo entiendan, porque si no va a haber un poco de confusión. El cromosoma X es así. Pero al momento de entrar en fase S, se duplica. Y esta parte de aquí, que obviamente una es del padre y otra es de la madre, es de la madre y este es del padre, ¿ya? Se separan, quedan así, al rato de entrar a la fase S de duplicación. Y es aquí donde salen, donde vienen las enzimas que duplican y generan los otros brazos así. ¿Ya? Y lo mismo pasa en el cromosoma Y. Porque puede venir la pregunta es ¿por qué los hombres son fórmula XY y las mujeres XX? Bueno, XX son así, ya le ven, XX. Pero yo les acuerdan que les dije la primera vez que también se refiere a que aquí hay una herencia X y acá hay otra herencia X. Aquí se pasa lo mismo. En el hombre pasa igualito. Se parte así, esto va a ser de la madre y esto va a ser del padre. Y pasa igualito en la fase de duplicación. Por eso viene que se parte esto así, y viene la enzima que duplica y genera así. Y viene aquí deja solita la parte del hombre, y luego viene la enzima que duplica y le genera así. Entonces ahí está la fórmula XY del varón. ¿Ya? Y esa es la razón por la que nosotros decimos XY, pero no hace referencia solamente a esto, sino que aquí, en la mitad de un cromosoma, hay una herencia del padre o de la madre, y en el otro brazo del cromosoma existe la herencia del padre. Así funciona eso. Pero puede salir la confusión. ¿Por qué se les llama XX y el otro XY? ¿Por qué si ven en internet encuentran esto así? Pues es por esto, porque está duplicado el ADN. Verán, y partiendo de eso, solo por lo que ya dijimos, una cromátide se va a una persona, una cromátide se va a un individuo, la otra cromátide se va a otro individuo. ¿Ya? Y ahí tenemos las 4 que van a dar, los 4 gametos que salen. De aquí de la mujer saldrán 4 gametos con carga X, que eso es imposible cambiar. Y en el varón saldrán 2 gametos con carga X y 2 gametos con carga Y. Y ese es uno de los asuntos o los puntos de esto, de esta herencia ligada al sexo. Que depende de cuáles son los gametos que se topen, porque sabemos que puede que venga un gameto con carga X y otro con carga Y, o 2 gametos con carga X, y que tengan la característica parecida, o principalmente esto se usa para ver enfermedades, que tengan la misma enfermedad y se presenten. Y es por eso que esta herencia ligada al sexo es un poco especial. Mire, en el caso de una mujer sabemos que tiene carga XX, por esto de aquí, ¿ya? O sea, pero porque estamos cogiendo y analizando los cromosomas duplicados, de ahí si viéramos un cromosoma normalito, o sea, material, ¿cómo sería? Una célula que no tiene el ADN duplicado, pues lo encontramos así, un solo cromosoma X, pero aquí está herencia X de una y herencia X de la otra. En un caso de una madre, de una mujer que sea XX, una persona de sexo femenino XX, la herencia ligada a estos cromosomas, a este cromosoma X que era primigenio, la herencia ligada a X, dependerá si es dominante o recesiva. ¿Ya? Si es dominante, como vemos aquí, está para abajo, no se confundirán. Si es dominante, tendrá uno de estos, tendrá un alelo que presente la característica mala y otro alelo que no la presente. O también puede ser que la presenten, también presente la característica. Podrá ser dominante, homocigoto dominante o heterocigoto dominante. ¿Ya? Luego en el caso, y esta persona,
en el caso de que presente la parte de ser heterocigoto, pues tendrá una posibilidad más alta de no poseer la enfermedad. ¿Pero por qué? Si es que se supone que si es que tiene un alelo dominante, ya debe presentar la enfermedad. Porque tiene otro cromosoma X que es sano. Entonces, las personas de sexo femenino, al tener una enfermedad, ser heterocigotas, tener una herencia de enfermedad y ser heterocigotas dominantes, heterocigotas, es decir, un alelo bueno y un alelo malo, tienen la posibilidad de no tenerla. Porque tiene un alelo X bueno que se sobrepone o se interpone con la enfermedad. Es muy fuerte la expresión del alelo X, del cromosoma X. Muy fuerte. Obviamente, en cambio, en el caso de ser recesiva la herencia y la mujer presente la enfermedad, pues de ley, presentará dos alelos malos, dos alelos dañados, por ley, obligado. Sí, porque es la única forma para que tenga la enfermedad. Pero en el caso de que no la tenga, y digamos que es heterocigota, un alelo que esté bueno y un alelo que esté malo, es decir, aquí no esté esta expresión de este gen dañado, sino que tenga un alelo bueno y un alelo malo. Pero sabemos que la enfermedad tiene que ser recesiva, es decir, que para que tenga la enfermedad tiene que tener dos alelos malos. Al momento de solo tener uno malo y uno bueno, se hace portadora de un gen. Porque aquí es obviamente confirmado que como no tiene dos alelos iguales, nunca va a tener la enfermedad. En cambio, en la parte dominante es 50-50, o sea, no es como que ni siquiera es una probabilidad real, decir, puede que tenga o no tenga. Pero en cambio, en esta parte, como si la herencia es recesiva, o sea, si para que la enfermedad tiene que tener, para expresar la enfermedad, deba tener dos alelos dañados y una persona solo tenga uno, se hace portador de un gen. No presenta el fenotipo, pero sí tiene la mutación, sí tiene el gen. Y el problema es que esta persona puede heredarlo. Porque la enfermedad era recesiva, necesitaba dos alelos para que la persona esté enferma. Pero como solo tiene uno, la persona no va a estar enferma, no se va a enfermar, pero sí puede heredar ese gen dañado. ¿Me entendieron esto, chicos? No, sí, no, sí, por supuesto. Existen muchos factores genéticos. Se ha visto que existe predisposición genética para la diabetes en esto. Pero no sé, no te podría decir si es que, la verdad es que no sé en qué gen y en qué cromosoma es, lo, es la herencia de la diabetes, los genes que predisponen a la diabetes. Pero de que existe factor genético, existe factor genético. Es mucho más probable que una persona que venga de una familia que ha tenido diabetes presente diabetes, muchísimo más probable. Pero no sabría en qué gen está, ni en qué cromosoma está. Ya voy a ver, ya para mañana les tengo la respuesta, a ver si es que es de en el X o en dónde está. Pero sí hay factor genético en la diabetes. De hecho, el cáncer también es igual. Bueno, son herencias multifactoriales también, o sea, no, son etiologías multifactoriales. Existen muchas causas para eso. En un mismo paciente pueden existir muchísimas causas. Pero una de las más importantes en esas dos enfermedades, por ejemplo, es la parte genética. Ya. Esta X de la mujer es la más compleja. Es la más como que, ay, sí, sí, es que tienen, pero tienen que recordarse eso así, facilito. Si la herencia es recesiva, o sea, si la enfermedad es recesiva, tienen que tener dos alelos malos. Si es que no tienen los dos alelos, perdón, si no tienen los dos alelos malos, pues es portadora. No está enferma. La persona no está enferma, pero es portadora. En cambio, si es dominante, si es homocigoto dominante, pues ya ni qué hacer.
Exacto, ese es lo que vamos a averiguar justamente en este ejercicio, Julián, porque existe la misma posibilidad. Perfecto, justo lo que tú dices. Ese es uno uno de los problemas de los portadores de genes y que no conoce. Ahí está un problema, no es yo les digo de la parte vista científica. Justo lo que dice Juliana es que si el padre y la madre son portadores, o sea, no están enfermos, pero tienen el gen, el hijo hereda la enfermedad, sí. Si es que por mal, o sea, eso ya sabe, ya les dije en cuestión de gametos. Es probabilidad y el azar. Puede que una persona, puede que una pareja tenga, obviamente sea herencia recesiva de la enfermedad, pero ya le tocó y todos los tienen cuatro hijos, supongamos. Y en ninguno de esos cuatro hijos llegó a un gameto que esté con que haya heredado el gen enfermo, llegó a la fecundación, a la fertilización, ninguno. Entonces ninguno quedaría enfermo. Pero también existe la probabilidad de que los cuatro hayan salido, los cuatro gametos hayan heredado la, el gen mutado. Entonces ahí viene el problema. Y ya salieron los cuatro hijos enfermos. Y ese es uno de los problemas por lo que dicen que se tiene que evitar el tener, eh, obviamente sabiendo ya con anterioridad que tu familia tiene una herencia de estas, que por ejemplo están con hemofilia, con, ¿cómo es? Se me fue el nombre, con herencia de anemias falciformes. O sea, ya sabes que existe esta probabilidad, o diabetes, o antecedentes de cáncer. Ya sabes que en tu familia existe esa probabilidad, por eso se recomienda siempre en planificación familiar y se les dice, si ya sabe que tiene esto, evite el tener un producto, una pareja, tener una pareja con la que procree, donde que tengan hasta tercer grado de consanguinidad. Evite. Porque si ya sabe que tiene esto, es muy probable, la probabilidad aumenta mucho de que una persona, de que el producto nazca enfermo. Y es una de las cosas que se tiene que hacer. Entonces, eso en el caso de que sea recesivo, pero en el caso de que sea dominante, ya, si le tocó un solo gen dominante, pues existe la posibilidad de que le presente o no presente. O sea, no es, por lo general dicen que eso no existe un predominio bajo, bajo de que la herencia ligada al sexo dominante pues se presente, porque existe otro gen X que se puede que se puede presentar, que se puede expresar y evita que el gen enfermo se exprese. Entonces, no es un porcentaje definido, no es una ley definida, decir no lo presento si lo presenta. Pero en cambio, si ya es dominante y tiene los dos genes, o sea, es un homocigoto dominante, pues ya no hay nada que hacer. Obligadamente presentará la enfermedad. La herencia al X ligada a la mujer es la más compleja, porque la herencia al X ligada al varón no hay a dónde escapar. Sea que sea dominante o sea que sea recesivo, la herencia de la enfermedad, el varón la presenta igual. El varón se enferma, es enfermo. ¿Por qué? Porque no tiene otro gen X que le ayude a codificar los genes que necesita en vez del que está enfermo. No tiene. Entonces, una persona, un varón que sea hijo de una portadora, de una mujer portadora, de una madre portadora de hemofilia, va a estar enfermo. Obviamente si es que le toca el gameto enfermo. O sea, no es necesario aquí que ni tenga otro, ni que intente tener otro. Ya solo con tener, aunque sea un recesivo o un dominante, sea recesivo o dominante, el varón se enferma. Sale un producto enfermo. Entonces, ahí no hay mayor cosa. Por eso no se pone el juego de de dos cromosomas X, porque el varón solo tiene un cromosoma X. Entonces, es imposible que no pueda presentar la enfermedad. Siempre lo hará. Y en cambio, en la herencia del Y, pues en la mujer imposible. O sea, nunca va a estar ahí ninguna enfermedad ligada al cromosoma Y, va a tener una mujer, porque no tiene cromosoma Y. Pero un varón, si ya tiene la herencia ligada al cromosoma Y, igual se presenta. No tiene otro cromosoma Y, no necesita que sea dominante recibo, o sea, no tiene otro cromosoma Y que le ayude, solo tiene uno. Entonces, un varón que tenga herencia ligada al cromosoma Y, pues presenta la enfermedad. Eso con respecto a las herencias ligadas al sexo. Ya. Ahora bien, vamos a ver la pregunta. Uy, no.
voy a poner esto aquí ya. Más chiquito. Dice, la hemofilia H es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, donde la coagulación de la sangre está alterada por falta o deficiencia de factores de coagulación. Si en una pareja la madre es portadora XXH y se encuentra embarazada de una niña, mientras que el padre es sano XY, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad que su hija sea portadora de la enfermedad? Siempre que ustedes hablen de porcentajes van a hacer este cuadro. Es un cuadrito de doble entrada. Siempre, siempre, siempre. No hay que martirizarnos haciendo a la mente. Te gana. A veces no sale, no sale. Es un lío. A lo seguro. Muchos ya le conocerán por el nombre. Este es un cuadro de Punnett. Pero antes de ir meternos a las leyes de Mendel, que es donde se usa, pero ahí usar esto de primerazo es una confusión tremenda, vamos a dominarle primero en esto. Haciendo para lo que sirve, probabilidades. Ya. Entonces, ¿cómo manejamos este cuadro de Punnett o de doble entrada? Nosotros ponemos en una de estos lugares el genoma del padre y en el otro el genoma de la madre. ¿Ya? Genoma del padre, genoma de la madre. Dice, si en una pareja, primero hay que recordar esto, la hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, entonces por ley, para que una mujer exprese la enfermedad, recordamos esto, tiene que tener los dos alelos enfermos, los dos alelos mutados, los dos alelos con el problema. Y en el caso de un varón, pues no importa, ya si tiene uno se enfermó. Entonces escribimos el genoma, el genotipo de la madre, que la madre es portadora, entonces tiene que tener un alelo sano y un alelo enfermo. Y se encuentra embarazada de una niña, mientras que el padre es sano, entonces tenemos XY normalito, el padre es sano. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad que se encuentra de que su hija sea portadora de una enfermedad? Entonces, lo que hacemos siempre para hallar estas probabilidades nos basamos simplemente en estos cuatro cálculos, en estos cuatro cuadros. Cuatro posibilidades de herencia. ¿Ya? Pero ¿de dónde vienen que sean solo cuatro? Pues recordemos que uno de estos, o sea, que del resultado de la meiosis salen de una persona cuatro gametos. Pero si entendemos la meiosis bien, sabemos que de dos gametos van a tener la misma herencia. Y los otros dos gametos van a tener igual compartida la herencia. En este caso puede ser el gen de la hemofilia mutado, el gen de la hemofilia, el gen codifica para la hemofilia. Entonces, en vez de estar haciendo un cuadro de 8 por los 8 gametos, pues solo tomo uno, ¿no? Porque tiene la misma herencia. Y lo mismo pasa en el varón. Son 2 saldrán con X y 2 saldrán con Y. Entonces, de esto bien, de las dos posibilidades que puede tener una persona por su genotipo, vamos a entrecruzarles. Dos gametos dos gametos con distinta herencia del varón, dos gametos con distinta herencia de la madre. Y vamos a ver qué pasa. En eso se basa este cuadro de Punnett de probabilidades. Entonces le mezclamos XX. Si topamos aquí, sale X, XH, XY normal, un varón normal, y XHY, un varón enfermo. Esas son las probabilidades. Entonces, dice, ¿cuál es el porcentaje de la probabilidad de que su hija sea portadora de la enfermedad? Vemos aquí, ¿cuáles son, primero, de genotipo femenino? Esto de aquí, las dos probabilidades de acá. ¿Cuáles son las que tengo acá? Pues solo una. Y aquí viene un problema de interpretación que haciendo con los chicos de la tarde me dijeron y sí tienen razón. En la respuesta de este ejercicio, si alguno habría hecho alguna vez un, un simulador, saben que la respuesta es 1 de 4 posibilidades, entonces tiene un 0,25% 0,25 de probabilidad. Estoy hablando de probabilidades.
Y si le llevamos esto a porcentajes, obviamente multiplicado por 100, nos sale que la respuesta es el 25%. Nosotros sabemos eso. Pero hay algo que dijeron los compañeros de la tarde y tienen toda la razón. Pero dice, pero la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de que su hija sea portadora de una enfermedad? O sea, dice, estamos hablando de las hijas. Y es algo que sí es cierto. Porque dice, si una pareja, la madre es portadora de XXH y se encuentra embarazada de una niña, o sea, ya sabe que está embarazada de una niña, entonces la probabilidad no debería ser ni siquiera tomar en cuenta la de varón. No debería. Porque solo deberíamos manejarnos con las dos probabilidades, tanto en el caso de que sean productos femeninos. Entonces la probabilidad cambia. Ya no sería 25, sino 50. Y aquí, como les decía, hay un problema de tipeo bien grave. Porque en cualquiera de las dos, porque la pregunta da a entender, puede dar a entender las dos cosas. Uno se le puede entender cuál es el porcentaje de probabilidad que su hija sea portadora de la enfermedad. Entonces le cojo los 4 casos y sale 25%, que es la respuesta que se pone en este ejercicio. Pero también yo puedo entender y decir, no, pues estamos hablando solo del caso de las mujeres. Entonces yo desprecio el caso de los varones y me concentro en esas dos probabilidades, que son el 50%. Y es cierto, es un análisis muy correcto. Lastimosamente, chicos, nuestro análisis aquí queda relegado. No podemos, porque todo análisis que nosotros hagamos de cierto punto con una base teórica cierta o una base racional cierta, está bien. Pero estas pruebas no podemos jugarle al, al análisis de nosotros, sino a los que usan al evaluar las respuestas. Entonces, aquí la respuesta siempre, como está diciendo esto, cuál es el porcentaje de probabilidad de que su hija sea portadora de la enfermedad, y la mayoría son así, siempre pondrán ustedes 25%, en cualquiera de los ejercicios de genética que hay. Eso es fundamental. Siempre recuerden eso, de que se va a poner, siempre vamos a ver en el caso de los 4 casos que se pueden dar. Ojo, esto sí está, ojo, no estoy diciendo que esto está mal, esto está bien, pero lastimosamente por errores para mí la pregunta está mal redactada, o la respuesta está mal, una de dos, pero siempre vamos a irnos por esto, el 25%. Ahora Juliana dijo algo muy interesante, ¿qué pasa si el padre y la madre son portadores? En el caso de que la herencia sea ligada, bueno, en ningún caso de la herencia, de hecho, si el padre ya tiene XH, pues el padre es enfermo. De ley el padre es enfermo. Entonces no hay a dónde correr. Entonces el padre dejaría de ser portador, porque el portador de un gen y un paciente no es lo mismo. El portador no está enfermo. El paciente sí. Obviamente tiene el gen y va a heredarlo, sí, pero deja de ser el concepto de portador, porque el portador no está enfermo y transmite el gen. En cambio, el paciente enfermo obviamente va a estar con la enfermedad y obviamente tendrá el gen y obviamente lo va a transmitir. Y eso es lo que pasaría si un paciente está enfermo, si un paciente masculino está enfermo. Las probabilidades son... Se quitaría la probabilidad de que una hija sea sana. Existiría ya solo una hija portadora y una hija enferma. Eso es lo que pasaría en el caso de que el padre sea portador, específicamente hablando de esto. Obviamente. Si ya es de herencia ligada al Y, pues obviamente todas las hijas serán sanas. Portadoras podría ser en el peor de los casos por herencia de la madre. Pero de ahí todas las hijas serán sanas. En cambio, si la herencia, y todos los hijos serán enfermos. Entonces, por esta cuestión de genética, la mayoría de estas enfermedades se presentan más en varones que en mujeres. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? Profe, entonces la respuesta correcta sería 25%. Ujú, exacto.
pero por eso. O sea, sinceramente sí tiene razón la compañera, lo que dijo la compañeros de la tarde, porque sí es cierto. O sea, te estás diciendo que ya sabe que es una niña, entonces ¿para qué voy a coger el porcentaje de varón? Si ya sé que es una niña. Pero, de eso les digo, pero aquí no tenemos que ver nuestro análisis, sino lo que necesitamos sacar la respuesta correcta, chicos, esa es la verdad. Estamos aquí jugándonos demasiadas cosas como para jugarnos con nuestro análisis. Siempre buscar la respuesta correcta. Siempre que haga un ejercicio de estos, vayan a lo seguro, 25%. Perdón, en el caso sería, vayan a lo seguro tomando todos los casos. Los 4 que salen como resultado del cuadro de Punnett. Los 4. Vayan a lo seguro. ¿Alguna pregunta más, chicos? Dicen, y en caso de, digamos, no dicen el sexo del bebé, ¿cómo sería ahí? Ahí sí obligado a los 4. Los cuatro. Claro, es que la premisa, o sea, la confusión que salió fue porque decía, sabe que es una niña. Pero en el caso que diga que no diga, solo dice se encuentra embarazada, nada más. Entonces ahí sí de ley los 4, porque ahí sí existe la probabilidad de de cuál de los 4 va a salir, porque no sabemos. Y ahí sale el 50%. No, ahí sale el 25%. O sea, ver, esto que No, dice, pero o sea, del caso de que yo le digo de que no dicen que es el bebé. ya, digamos que no dice nada de esto, ya dice, simplemente se encuentra embarazada. Ya, nosotros no sabemos si es el producto va a ser hombre o mujer, no sabemos si es niño o niña. Esto no está. Y se encuentra embarazada, nada más, nada de esto de una niña. Entonces dice, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de que su hija sea portadora de una enfermedad? Solo sabemos que está embarazada, nada más. Entonces, ¿cuáles son las opciones si está embarazada? Estas 4 de aquí. Estas 4 son probabilidad. Ahí sí es obligado, ahí sí no hay a dónde correr, no hay cómo hacer este otro análisis que hicimos, no hay cómo. Obviamente las 4, obligadas. Porque no sabemos si es niño o niña, todavía ni siquiera sabe el sexo del producto. Solo sabe que está embarazada. Entonces existen las 4 probabilidades. Entonces ahí sí no hay a dónde correr. Obviamente seguimos utilizando el 25. Esa es la respuesta. Seguimos utilizando este análisis de todos los casos. Porque no sabemos el sexo del producto que está en el vientre. No sabemos. Entonces usamos los 4 casos probables en que existe. El problema de la confusión vino cuando en el enunciado dice esto, de una niña. Entonces, como sabemos que es una niña, teóricamente no necesitaríamos la probabilidad de esto. Porque yo les pónganse en el ejemplo de ahí, por ejemplo, a los chicos que quieran ser doctores, pues están en consulta y dicen, llega la paciente y dice, estoy embarazada estoy embarazada, ya llega del ecografista y le muestra que es sexo femenino. Entonces dice, y sabes que la paciente tiene hemofilia. Entonces no vamos a ver la posibilidad. Entonces, sabiendo que es niña, porque así es como lo plantea el ejercicio, no hay necesidad de nosotros estar diciendo, ah, sí, pero en el caso de que sea niño, pues existe eso. No, porque ya sabemos que es niña. ¿Para qué voy a sacar la probabilidad de los niños? Entonces solo existe 2 casos. O es portadora o tiene todo el genoma sano. A eso fue el análisis que llegaron. Entonces, por eso decíamos que está mal tipeada la pregunta, porque de gana dice lo que está embarazada una niña para que ponga esta respuesta. Si es que no dijeran nada de esto, nada del sexo, de lo que está embarazada, ahí sí no duden absolutamente en nada. De una, las 4 opciones tienen que coger como respuesta. En un cuadro de Punnett solo les va a salir 4, y así es como sacan el porcentaje, y así es como sacan la probabilidad. Probabilidad siempre, esto ya les dan de enseñar en mate, pero nunca se olviden, probabilidades sobre 1, porcentajes en por ciento, en sobre 100. Entonces, si es que no dice el sexo de la niña, tomen las 4 siempre, chicos, las 4. En el caso de que exista el sexo de la niña, por seguridad, por lo que dijimos ahorita, porque en simuladores, en pruebas, siempre han sacado el 25%, o sea, siempre ponen esa es la respuesta, siempre usen las 4. Si es que no dice el sexo, totalmente seguros. Perdón, sería más o menos así. En los 2 casos usen las 4. Pero si es que no dice el sexo, pues no hay a dónde correr, ni siquiera traten, no hay análisis, no hay otro análisis posible. Solo hay que coger las 4 opciones.
Pero en el caso de que diga el sexo, de que estuviera embarazado o algo así, donde condicione la respuesta del porcentaje, ustedes se plantean la opción, pero por seguridad, por favor, por seguridad, tomen las 4. Tomen y tomen las 4. Puede que exista la otra probabilidad y en práctica y en lógica, pues sería el buscar solo el sexo del que estamos hablando. Pero por seguridad, por favor, les repito, tomen las 4. Y ahí saquen el porcentaje. No le juguemos al análisis en ese momento, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, y en caso ya no saben el sexo del bebé, pero el padre y la madre son enfermos, ahí la probabilidad que sería un 100%. Depende de qué te pregunte. Vamos a ver. Digamos que la madre está enferma. Lo mismo, hemofilia. Para que la madre esté enferma tiene que tener XH, XH. Y el padre aquí tiene que tener XH. Si te pregunta el porcentaje de probabilidad de que una hija sea portadora, pues si cruzamos esto, cero. Imposible. No hay hija que sea portadora porque el padre es enfermo, la madre es enferma. No hay hija que sea portadora. No hay hija que va a estar sana pero que tenga el gen. Todas van a ser enfermas. Todos van a presentar la enfermedad. En el caso de que diga que sea portadora. Ahora, en el caso de que diga que obviamente dice que, como tú dijiste, no dice el sexo, pero dice cuál es la probabilidad de que de que una hija sea enferma. Obviamente ahí tomamos lo mismo que dijimos. Como no está diciendo el sexo, los 4 casos. ¿Cuál es la probabilidad? 2. 2 sobre 4. Y eso nos deja con el 0,50. El 50%. Así. Si nos está preguntando, por ejemplo, aquí también, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hijo enfermo? Pues las dos igual. 2 sobre 4, 0,50. Depende de lo que te pregunte y el caso que nos dé. ¿Sí? No existe una absoluta. Ustedes solo deben saber aprenderse esto, hacer este cuadro. Una entrada acá, otra entrada acá. Y poner el genoma y eso. Y ahí, chicos, el caso que les pregunte, ustedes pueden hacer. Deben dominar este cuadrito. Perfectamente. Dominar. Y una vez que lo dominen, ya pueden ver cualquier porcentaje, cualquier probabilidad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Sí me entendieron la respuesta, Wendy y Mel? ¿Sí les contesté la pregunta? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Para eso estamos. Pregunten, por favor, todo lo que quieran, que para eso estamos aquí, para aprender. Entonces, tienen 3 minutos, chicos. 4, sí, 3 nomás. Bueno, 4, 4. 9:19 se vuelven a conectar o ponemos atención, por favor. Despérense, tomen agua, lo que ustedes deseen.
Listo, chicos, ¿estamos ahí? Sí, profe. Ok. El síndrome de Pallister-Killian es el resultado de una tetrasomía en el brazo corto del cromosoma 12 en algunas células del cuerpo, mientras que en el resto de células de este cromosoma es normal. Fenómeno conocido como mosaicismo cromosómico. Tiene un bajo porcentaje de incidencia y se caracteriza por causar retardo mental severo, anomalía pigmentaria de la piel, convulsiones, entre otras. Como hace en el texto, identifica el tipo de anomalía a la que se hace referencia. Esto, sinceramente, a mí me da, ¿cómo se llama? Vergüenza ajena que hayan puesto, que hayan hecho estos ejercicios así, de esta manera. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que ya vimos de los errores en la meiosis, ¿qué era una tetrasomía? ¿Les hago acuerdo? Una tetrasomía era algo así. El que tenía 48, profe. Eso, tenía 48 cromosomas, en el supuesto caso, en el caso que podía tener 48 cromátides. Una tetrasomía significa que pasó algo así. Esto sería una tetrasomía. Todos los cromosomas estaban bien, pero llegó uno y se puso así. Se robó a su hermano en la meiosis o no se separó de su hermano en la meiosis o le vino trayendo desde antes mismo, nunca se separaron, ni siquiera tuvieron la intención de separarse, pero eso es una tetrasomía. Aquí tenemos 22 cromosomas bien, pero capaz tenemos otro así. Esto es una tetrasomía, esto de aquí. Entonces una tetrasomía no puede generarse en el brazo corto del cromosoma 12, porque vamos a ver, recordando, el brazo corto era una estructura del cromosoma que para que exista esto significa que existió todo esto, así, algo así, de todo el cromosoma, de todo el brazo corto. Entonces, una tetrasomía hace referencia a que existen 48 cromátidos o cromosomas en una célula. Pero el síndrome de Pallister-Killian no se da por 4 cromosomas de esos, o sea, por una tetrasomía. No se da por eso. Sí se da por un problema en el cromosoma 12, sí, pero lastimosamente no es una tetrasomía, no está bien. El síndrome de Pallister-Killian se da por esto de aquí. Sí tienen razón, la respuesta está bien, es una duplicación. Pero no, esto no es imposible, esto no es una tetrasomía, o sea, tetrasomía es otra cosa, esto de aquí es tetrasomía, no es lo que están diciendo ellos. Porque ahora vamos a ver lo que es una duplicación. En un cromosoma nosotros tenemos ciertas cosas, ciertos segmentos que nosotros denominamos bandas. Las bandas son segmentos de ADN, segmentos de cromosoma. En estas bandas, el individuo en estas bandas del cromosoma o nosotros para identificar ciertas zonas de ADN, hemos usado tinciones como GIEMSA para poder seleccionar partes específicas de un cromosoma. Y esto incluso ha servido para clasificar a los cromosomas. Estas se llaman pruebas de bandeo y ahí hemos podido ver este tipo de bandas. Yo les voy a poner un ejemplo. Digamos que un cromosoma cualquiera, estoy dibujando aquí solo un bracito de cromosoma, tenemos las bandas en este orden. Verde, amarillo y rojo. Y lo normal es del cromosoma está así. Entonces, en uno de los errores, en una de las partes de duplicación, de meiosis, de mitosis, de lo que sea, pasa esto, que en el cromosoma está verde, amarillo, rojo, perfecto. Pero ¿qué pasa? Se vuelve a repetir verde, amarillo, rojo. Eso es una duplicación, eso de ahí. No, no es lo, no es lo como dice el libro, que o sea, podemos interpretar, la forma en la que ellos interpretan es decir, pues se duplicó el material genético y por eso está así, pero no, duplicación es un tipo de, ¿cómo es? De mutación, ¿cómo es?
Se me fue el nombre. La mutación estructural. O sea, son a nivel de la secuencia del cromosoma, a nivel de la estructura interna del cromosoma, no de la estructura macro del cromosoma, no es decir, en cuántos cromosomas está excedido. Eso no es una tetrasomía. ¿Ya? Una duplicación es el error en la síntesis, en la replicación de ADN, donde se multiplica por 2 el material genético, de un segmento específico de cromosoma. Así es. Se duplica, tal como lo ven así, así es. Se duplica. Este segmento de aquí se viene a escribir 2 veces. ¿Sí? Espérenme un momentito, por favor. Perdón, gracias. Entonces, eso es una duplicación. En cambio, una deleción es de lo que nosotros tenemos normalito. Verde, amarillo, rojo. Pues se perdió el verde y el amarillo. Y solo queda el rojo. Pérdida del material genético es una deleción. Se fue. Se perdió. En algún lado se murió. Inversión, en cambio, viene de que nosotros tenemos un orden amarillo, verde, amarillo, rojo. Tenemos al revés. Rojo, amarillo, verde. Y por último, tenemos qué pasaría en el caso de que un cromosoma, digamos el 5, tiene este mismo orden. Verde, amarillo, rojo. Y de pronto el 18 no tiene. Pero de la nada sale el 18 teniendo el verde, amarillo, rojo. De lo que es normal así, ¡pac! Viene aumentado verde, amarillo, rojo. Eso se llama translocación. De que un material genético se vaya a otro lugar, a otro cromosoma. Y se ubica ahí. Y dependerá si es que existe una relación recíproca. Es decir, si el 5 le da al 18 y el 18 le devuelve algo, se llama recíproco. Por ejemplo, aquí. El 18 le devolvió estas dos bandas, negro y amarillo, negro y azul, al 5 y el 5 le da esto de acá. Eso se llama translocación recíproca. Y una translocación no recíproca es solo cuando el uno le da y el otro no le devuelve nada. ¿Sí me comprendieron, chicos? Profe, ¿puede volver a explicar la última parte? Claro. ¿Qué pasa cuando un cromosoma le da algo al otro? Es decir, por ejemplo, el 5 tenía que tener sus bandas amarillo, verde, roja. Pero por un error en la meiosis, en un error en la segregación del material genético, desaparecieron esas bandas de ahí. Y esas bandas vienen a sumar en el cromosoma 18, pegadas ahí. Eso se llama translocación, que el material genético de un cromosoma se vaya al otro cromosoma. Y depende de cómo sea la relación entre estos dos cromosomas para saber si es recíproca o no recíproca. Si digamos el 5 le dio al 18 estas bandas y el 18 paz le devuelve, por eso, no sé, póngale así por agradecido, va y le da sus bandas que son de él y le dan al 5. Y desaparecieron estas bandas en el 18. Eso es una translocación recíproca. Hay un intercambio de material genético entre dos cromosomas. En cambio, una no recíproca es
que el 5 le dio al 18, pero el 18 no le devuelve nada. Y se queda con todas sus bandas tal como estaba. Y el 5 se queda ahí. Solo perdió sus bandas y no ganó absolutamente nada. Esa es una translocación no recíproca. ¿Sí? Ahora, esto quiero que se lleven ¿cómo se llama? De los errores en la meiosis. De los errores en esta síntesis de ADN. Ahora vamos regresando a este ejercicio. No, lo que no tiene relación con esto es la respuesta y la pregunta. Esos no tienen relación. No tienen. Porque la respuesta no puede ser duplicación, porque ya sabemos que es una duplicación. No es un error de duplicación, un error de duplicación, o sea, un error llamado duplicación no es. No puede ser eso así, de esa manera. ¿Ya? El síndrome de Pallister-Killian se da por la presencia de un isocromosoma. ¿Qué es un isocromosoma? No tienen que saberlo, solo tienen que entenderlo nada más. Un isocromosoma. Lo que pasa es que este brazo de aquí, de este cromosoma, se vuelve a generar así, en forma de un cromosoma aparte. ¿Ya? Se generan un cromosoma aparte con dos brazos cortos. Esto es un brazo corto y esto es otro brazo corto. Ese es el problema del síndrome de Pallister-Killian, que se genera este cromosoma aparte. Pero no es un error de duplicación, no es que se duplicó, no es que dentro del mismo cromosoma existe el doble material genético, porque eso es un error de duplicación. Esto de aquí es una duplicación. Entonces es un error en la fase S. Ahí viene el error. No viene y es fuera del cromosoma, creó un cromosoma adicional, pero no es un error dentro del mismo cromosoma como es la duplicación. Por eso digo, el problema aquí es que no tiene relación la pregunta con la respuesta. Por esta razón de que tienen así los cromosomas, se menciona que el síndrome de Pallister-Killian es una tetrasomía, pero no por un error en la duplicación. Nunca hizo esto, jamás hizo esto. Hizo esto de acá, creó otro cromosoma de la nada. ¿Ya? Por eso lo dicen. Por eso digo, no tiene relación la respuesta con la pregunta, porque no es una duplicación. Lo que yo quiero que se lleven es esto de aquí. ¿Qué es una duplicación? ¿Qué es una deleción? ¿Qué es una inversión? ¿Y qué es una translocación? Recíproca y no recíproca. Eso es lo importantísimo que quiero que se lleven. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? ¿No? Pues sigamos. El síndrome de Turner es una enfermedad que solo afecta a las mujeres, las mismas que presentan inmadurez sexual y esterilidad. Se produce al azar y se caracteriza porque las niñas que lo padecen presentan un solo cromosoma X normal y otro que ha perdido segmentos. Este síndrome se debe a una mutación cromosómica producida del material genético que afecta al funcionamiento de varios genes. ¿Cuál de esas cuatro es la respuesta? De elección, profe. De lesión, es. Lo acabamos de ver ahorita. De lesión. Pérdida del material genético de lesión. ¿Entendido esto, chicos? ¿Sí? Creo que sí. Siguiente. La talasemia es una enfermedad hereditaria homocigótica de la sangre, caracterizada por una producción anómala de hemoglobina.
Por lo tanto, una pareja donde el padre y la madre presentan el genotipo tal tendrá una probabilidad del 25% de tener un descendiente que herede la enfermedad. Primero, dice que la talasemia es una enfermedad hereditaria homocigótica. ¿Ya? Homocigótica. En base de eso, que sea homocigótica, espérense, que no tiene chiste esto. Una herencia homocigótica, ya, ahí sí, que así no es chiste. Una enfermedad hereditaria homocigótica de la sangre, caracterizada por una producción anómala de hemoglobina. Por lo tanto, una pareja donde el padre y la madre presentan el genotipo tal tendrá una probabilidad del 25% de tener un descendiente que herede la enfermedad. Yo necesito que ustedes hagan aquí este cuadro doble entrada y me digan eso, porque si no, no tendría yo seguir haciendo. Si ustedes no practican ni uno, no tiene sentido. La talasemia es una enfermedad hereditaria homocigótica de la sangre. Partiendo de ahí, solo de ahí. Dice que esta talasemia, esta enfermedad, es una enfermedad hereditaria homocigótica y nos da el espacio de la sangre. Y nos da aquí las opciones. Solo solo por lo que nosotros ya conocemos. Para que una enfermedad, esta enfermedad dice que de ley tiene que ser homocigótica. De ley tiene que ser homocigótica. O sea, es lo que dice, es una enfermedad hereditaria homocigótica y tal. Nos da la opción de completar con recesiva o dominante. Solo sabiendo lo que ustedes ya conocen, solo sabiendo eso. Les pregunto, si es homocigótica, tendrá que ser recesiva o dominante. Solo sabiendo lo que ustedes ya conocen. Si es homocigótica, la enfermedad es de carácter homocigótica. Exacto, recesiva. Porque recordamos lo que decíamos acá. Obligadamente la herencia recesiva de ley tiene que ser homocigota y es la única. Entonces, como nos está diciendo esa enfermedad que es homocigótica, entonces no hay forma de que esa sea dominante. Tiene que de ley ser homocigota. Homocigótica. Entonces de ley tiene que ser recesiva. Recesiva. ¿Ya? Ahora viene la pregunta. Una pareja donde el padre y la madre presentan el genotipo, tal, tendrá una probabilidad del 25% de un descendiente que herede la enfermedad. Lo que queremos saber es cuáles de las personas heredan la enfermedad, si tienen la enfermedad. Aquí es una cuestión de interpretación muy importante. Hereda la enfermedad. Si hereda la enfermedad, la va a tener. Entonces tenemos que saber cuál es la probabilidad de que el paciente, el producto de esas personas, tenga la enfermedad. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Vamos a hacer un cuadro de doble entrada. Y tenemos que ver la forma, la razón. ¿Cómo sería para que solo el 25, en probabilidades, el 25% de los descendientes tengan la enfermedad? Entonces, al ser nosotros saber y conocer que es necesario que tengan que es necesario que tengan, que tengan dos características, o sea, dos, ¿cómo es? Dos genes dañados para que tengan la enfermedad. Entonces estamos buscando un paciente que tenga de esta manera. T minúscula, T minúscula. ¿Ya? Solo esto, cuando hagamos el cuadro, solo esto debe salirnos como resultado. Solo esto de aquí, nada más. Solo esto. Porque es lo que está diciendo, que cuál es la probabilidad de que el paciente herede la enfermedad. Que el 25% de los pacientes herede la enfermedad. Es decir, que el resto de los productos tienen que estar sanos. No pueden salir doble T minúscula.
Recuerden por lo que decíamos, T minúscula significa que es recesiva, T mayúscula significa que es dominante. ¿Ya? Esta enfermedad, al ser recesiva, tiene que tener dos T minúsculas. La T mayúscula hace referencia a que no tiene nada, o sea, que está sano. Si necesitamos dos T minúsculas. Ahora yo les digo, ¿cuál es la... les invito a que hagan, porque esto es más práctica, más que enseñarles, si no se practica, nunca van a dominarlo. Y les vuelvo a repetir, solo sabiendo hacer este cuadro, ustedes pueden dominar cualquier ejercicio de estos de probabilidades, de genética, solo con este cuadro. Entonces, tienen aquí, tienen aquí este cuadro de doble entrada, aquí está el genoma de TT, vamos a averiguar qué necesita, qué genomas tienen que estar aquí para que resulte este cuadro de doble entrada de esa manera. Tienen 5 minutos, no es demorado.
Listo, chicos, por favor. Alguien que lo haya... que me dicte, por favor. Tenemos aquí gen del padre y gen de la madre. ¿Alguien que quiera dictarme? Decir, aquí va esto, esto. Y ahí se cumple esto. ¿Alguien, por favor? ¿En dónde, Andrés? Ya. En la parte superior. ¿Qué más? También abajo. Dice Andrés que tanto el gen de la madre como el gen del padre tienen que ser genes portadores. Es decir, uno dominante, que ya sabemos cómo es la enfermedad homocigótica recesiva, porque ya descartamos esto. Entonces los genes dominantes significa que están sanos, que no tienen nada. Y un gen recesivo que sí va a ser el enfermo. En cambio, el padre va a tener lo mismo, un dominante sano y una recesiva enferma. Un gen recesivo enfermo, un alelo recesivo enfermo. Ya. Entonces vamos a ver. Lo que necesitamos saber es una probabilidad de que el 25% herede la enfermedad. O sea, 25% está enfermo. Esto nos tiene que salir. T y T, pues, T mayúscula y T mayúscula son dos genes dominantes, es decir, no va a estar enfermo este individuo. T mayúscula y T minúscula, pues el individuo no va a estar enfermo, pero va a ser portador del gen. Otra vez, T mayúscula, T minúscula, lo mismo, no está enfermo, pero sí va a ser portador del gen. Y T mayúscula y T minúscula y T minúscula, sí. Solo el 25% de su descendencia tiene la probabilidad, existe el 25% de probabilidad de que su descendencia esté enfermo. Muchas gracias, Andrés. Felicitaciones. Perfectamente sale lo que tú dijiste. Te agradezco mucho tu participación. Y es así como sale. Les repito, voy a decir, chicos, no me sirve yo decirles todo el ejercicio, pero necesito que ustedes dominen esto perfectamente. Esta es la clave de esto. T y T, 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 T y T. Y es por eso que la respuesta es esta, la A, porque la herencia es recesiva. ¿Y qué es lo que dice? Una pareja donde el padre y la madre presentan el genotipo, un mismo genotipo, T y T. Y solo así, solo en estas condiciones, si dos padres portadores, el 25% de sus hijos, el 25%, existe la posibilidad de que, de que existe la probabilidad o el porcentaje del 25% de que sus hijos salgan afectados. Ahí está. ¿Sí? Un hijo sano, dos portadores y un enfermo. Preguntas, inquietudes, chicos. Alguien que no haya entendido, que no haya comprendido el ejercicio. ¿No? Ese cuadro se llama cuadro de Punnett. ¿Dónde? Este es un cuadro de Punnett. Este cuadro de Punnett se usa principalmente, o el mayor uso que le dan, es en las leyes de Mendel. Pero
no solo sirve para leyes de Mendel, y es más bien es mucho más complicado querer entenderle en las leyes de Mendel. Es más fácil entenderle primero así, haciendo ejercicios, y después entramos a leyes de Mendel y ahí se entiende. Es facilito, así por esto, ya, ta. Porque las leyes de Mendel solo son unas condiciones específicas de qué pasa si mezclas esto con esto, nada más. Pero el cuadro de Punnett ya tenemos que dominar, o sea, entrar a saber eso dominando el cuadro de Punnett es mucho más fácil, mucho más fácil. Vamos a hacer otro ejercicio de estos. Este más. Ya. En la imagen se muestra el patrón de herencia de la hemofilia, una enfermedad causada por una alteración en los genes F8 F9 que ocasionan que la sangre no se coagule de manera adecuada. Con base en la información, identifique la afirmación correcta respecto a la enfermedad descrita. Aunque ya hicimos el ejercicio de la hemofilia. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, esto es una mujer portadora y esto es un hombre sano. ¿Ya? El gen normal dice que el que está como medio piedroso, medio rugoso, hablando de las personas, y el gen afectado es el que está acá. Ya sabemos por lo que vimos anteriormente que la hemofilia está ligada al cromosoma X. Pero eso no nos dice aquí, así que vamos a fingir que no sabemos eso. Simplemente que la madre está un alelo afectado, un alelo sano, y el padre dos alelos sanos. Vemos que la madre da la herencia a todos sus hijos, y encontramos que del alelo enfermo le da a una niña y a un niño. ¿Ya? Y el gen el gen sano le da a estos dos otros individuos, a estos otros dos individuos. Obviamente el padre sano les da sus alelos sanos a todos. Les dará sus alelos X a sus hijas y a los alelos Y a sus hijos, pero van a estar todos sanos. La madre, en cambio, dio a dos de sus hijos los alelos enfermos. Con base en la información, identifique la afirmación correcta respecto a la enfermedad descrita. ¿Está ligada al cromosoma Y? Solo analizando eso. No, Eso. Nosotros ya conocemos que no está ligada al cromosoma Y. ¿Por qué? Porque el padre está sano. No tiene nada enfermo. Y el único que tiene Y aquí es el padre. Y el heredar sus Y a estos dos varones nunca les dio nada enfermo. Entonces la herencia no puede estar ligada al cromosoma Y. Se hereda de forma autosómica recesiva. ¿Será o no será cierto? Sabiendo pues que no. No, no es la respuesta anterior. Se hereda de forma autosómica recesiva. Ojo, recuerden que dice con base en la información. ¿Sabemos que esta enfermedad se hereda de forma autosómica recesiva? Sí, pero porque hicimos un ejercicio anterior. Esta información de aquí no nos dice nada de una herencia autosómica recesiva. Podríamos inferir y decir, pero por supuesto, porque una niña portadora, porque las personas que tienen solo uno de los genes, está enfermo. Y en cambio, para tener los dos genes, sí, para tener la enfermedad debería tener los dos genes afectados. Pero eso no te está diciendo aquí. No te está poniendo no está poniendo una persona totalmente pintada y decir niño enfermo, y que venga del padre y del madre. No dice eso aquí. Entonces, siempre limitémonos a observarlas, o a contestar las cosas que nos están diciendo ahí, que nos están mostrando en la información. Se hereda de forma autosómica dominante, tampoco nos están diciendo. Y ninguno de estos tampoco dice niño enfermo, nada. Nunca está diciendo eso. Pero lo que sí está diciendo es esto, está ligada al cromosoma X. ¿Por qué? Porque está dando uno de sus cromosomas al de acá, hombre y mujer.
Dependiendo de de cómo sea la pregunta y qué sea lo que les muestren. A ver, no, perdón. Yo soy el borracho aquí. Perdón, es al revés. No dice nada del cromosoma X. Esta es la respuesta. Será de forma autosómica recesiva. Disculpen, por favor, estaba en otro baile. Eso es lo que dice. No dice nada de cromosoma X ni cromosoma Y. No dice nada de eso. Lo único que podemos inferir de esto es que existe una herencia autosómica recesiva, porque ninguna de las personas que tiene el gen afectado está enfermo. Entonces, como ninguno de los que tienen el gen afectado está enfermo, deducimos que para que estén enfermos tienen que tener los dos genes. Es la forma en la que podemos leer esto. Repito, no dice nada. Podríamos definir sí que está en cromosoma X y Y, podríamos sacar eso, pero no nos está diciendo explícitamente eso. Lo único que podemos sacar de conclusión aquí es que como existe una madre enferma, una madre portadora, que le está heredando un gen a dos de sus hijos, pero ninguno de los dos está enfermo, porque aquí dice niño portadora, niño portadora, niño afectado. Niño afectado dice. Sí, claro, el niño está afectado acá. Entonces, lo único que podemos sacar es que la herencia es de forma autosómica recesiva. Esto es lo mismo que vimos en la hemofilia, chicos, no es nada, es la misma información de la hemofilia, no es nada nuevo. Ya, antes de ver esto, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Por el momento no, profe. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? No, para que sea autosómico dominante. No, para que sea autosómico dominante no significa eso. Para que sea autosómico dominante significa que tiene un gen dominante, solo tiene que estar un gen en cualquiera de las personas, sin importar sexo ni nada, y se presenta la enfermedad. Eso significa que sea autosómico dominante, más no que sea directamente eso. Si es heredado de la madre, en dos, pero presentando el carácter, no solo teniendo el carácter, presentando. Eso significa que sea autosómico dominante. Una persona que esté afectado solo una depende también de cuál sea el gen que le heredó el padre. Ese es el punto de la dominancia, del autosómico. Si no hay preguntas,